solo 6 minutos para las 3 de la tarde. Y sí, escucharán una voz que no es habitual los miércoles, pero estamos nosotros, estamos enredados, porque hoy tenemos la visita de Matías Lamens en el estudio. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias Bien. por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Matías es candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires y es la segunda fuerza, de acuerdo a los resultados de las elecciones de las PASO, para ocupar este cargo en la ciudad de Buenos Aires. Matías, para comenzar, Alberto Fernández este martes relanzó la campaña en la ciudad de Buenos Aires en un acto en el cual vos fuiste parte, y juntos anunciaron desarrollar un plan denominado Ciudad del Conocimiento. ¿En qué consistiría este plan? Mira, ayer lo conté cuando presentamos el plan, ¿no? Una de las primeras veces que me junté con Alberto, creo que fue la primera, yo venía trabajando con mi equipo nosotros lo llamamos en ese momento un CONICET de la ciudad. Yo siempre fui un fanático, un defensor y un admirador de la producción intelectual, de la producción de los científicos que tenemos en Argentina, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y además mi mujer es investigadora del CONICET, o sea que es un caso que lo conozco, te diré, en forma doméstica, pero sobre todo creía que no existía una política de la ciudad para cuidar ese conocimiento que se generaba en la ciudad, para cuidar ese recurso humano. Y cuando empecé a investigar me di cuenta que evidentemente la presunción que nosotros teníamos era cierta, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene una media de investigadores cada 1000 habitantes que triplica la media nacional, tiene 160 graduados cada 1000 habitantes, cuando la media nacional es 37. Entonces, la capacidad de recurso humano que tiene la ciudad de Buenos Aires, yo creo que es uno de los grandes diferenciales que tiene con el resto de las ciudades del país y de América Latina. Y una de las primeras veces que me junté con Alberto me dijo, yo creo que tenemos que hacer de Buenos Aires la Boston de América Latina. Sí. Y bueno, me encantó. Después me puse a estudiar qué pasó en Boston y empezamos a trabajar con científicos, ida y vuelta para crear un plan. ¿En qué consiste esta agencia de ciencia, tecnología y desarrollo? Consiste en generar las condiciones para la articulación del mundo científico. Y te diría que para esto lo imaginamos en dos vertientes, en dos vectores. Uno tiene que ver con la producción. ¿Qué quiere decir? Uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo hacemos para que haya un trasvasamiento de ese conocimiento a la producción. Porque esto puede generar no solamente empleo de calidad, sino que además puede generar valor agregado. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la producción que tiene y el hecho de que no puede generar valor agregado cuando produce, ¿no? Que seguimos siendo un país exportador de materias primas. Y en eso el conocimiento es absolutamente clave, es determinante. ¿Y qué tan factible es que Buenos Aires sea la Boston de Latinoamérica en un contexto de crisis como en el que estamos? La ciudad de Buenos Aires tiene condiciones particulares, ¿no? Porque si bien tiene crisis, como decís, sigue teniendo el presupuesto de Madrid. O sea que es una ciudad que tiene condiciones propias y que la hacen escapar de la crisis. Por eso nosotros venimos planteando que nos parece inmoral que en una ciudad como Buenos Aires haya casi 700.000 pobres, que haya 200.000 indigentes, que haya gente durmiendo en la calle. La ciudad de Buenos Aires de alguna manera escapa a la media nacional y en ese sentido también escapa a esa crisis. Y cuando hablamos de una Boston, por supuesto que es aspiracional y que es el camino que hay que empezar a trazar. Pero yo creo que ayer el hecho de que haya más de 1000 investigadores y científicos en la facultad de exactas de la UBA, el hecho de haber metido este tema en la agenda, que sea tu primer pregunta, ¿no? Esto es algo que jamás en ninguna campaña se debatió y se puso en el centro del debate público, la ciencia y la tecnología. Esto yo creo que ya es un avance, te diría, no como ciudad, como país, que todos estemos charlando de ciencia y tecnología y que le preguntemos al próximo gobierno cuál va a ser su plan en ciencia y tecnología. Quiere decir que nos demos cuenta que esto es algo importante y que no se puede financiar, que tiene que ser prioridad. Y yo eso lo celebro. Y ahora yendo en línea a lo que vos decías de las propuestas de campaña, una de las cosas que se destaca de la gestión del PRO en la ciudad es el desarrollo de infraestructura. En caso de que vos resultes electo, ¿qué utilizarían un proyecto similar en esta área? ¿Cuáles serían los principales proyectos? Mira, yo creo que el plan de obras hay que continuarlo y creo que también esto tiene que ver con romper una lógica muy argentina de volver a empezar cada 4 años, ¿no? Es una locura, sí. No hay país que resista empezando de vuelta cada 4 años o cada 8. Entonces me parece que lo digo, hasta yo tengo menos de 40 años, lo digo hasta en términos generacionales. Tenemos que empezar a hacer política de otra manera. Hacer política de otra manera quiere decir también que las cosas que también hay que dejarlas, hay que reconocerlas y hay que dejarlas. Y creo que el plan de obra pública estuvo bien. Mi principal diferencia, como vengo diciendo, tiene que ver con las prioridades. Y las prioridades, como te comenté creo que en la segunda respuesta, es esta sensación que tenemos de inmoralidad, porque vemos una ciudad que tiene capacidad para construir una obra monumental como el Paseo del Bajo y no tiene capacidad para construir jardines para que haya chicos sin vacantes.
Entonces, lo que nos parece acá es que lo que está mal enfocado son las prioridades. Para nosotros, la salud, la educación, la ciencia, el empleo, para nosotros van a ser prioridades. Bueno, Matías, yo quería hacerte una pregunta sobre la cuestión medioambiental. Si tenían algún proyecto puntual y si pensaban buscar retroceder con el régimen de basura cero que se aprobó por el macrismo en la legislatura porteña el año pasado. Sí, por supuesto. Yo creo que fue un gran retroceso la ley de incineración de basura. Es un retroceso y te lo dice cualquier ecologista en cualquier parte del mundo. Los países desarrollados, escuché por ahí algún argumento que decía, bueno, lo hacen en Suecia o en Suiza. Los países que lo hacen, cuando uno se pone a investigar, es porque quedan atados a contratos con plantas recicladoras que entonces inclusive a veces tienen que importar basura para cumplir con esos contratos porque las penalidades son altas. Entonces creo que en eso se ha dado un gran paso atrás. Me parece que hay que trabajar no solamente en la derogación de la ley de incineración de basura, sino también una cuestión cultural. Nosotros los porteños y las porteñas tenemos que lograr generar menos basura. Eso me parece que es un cambio que hay que empezar a plantearlo desde ahora y empezar a hacer con una campaña. Inclusive te diría, y lo hablamos también y te mezclo y me gusta hacer esto, te hago una respuesta multidisciplinaria. Creo que cuando hablemos de la reforma del plan educativo de la ciudad tenemos que tener una materia que tenga que ver con el medio ambiente y en la cual empecemos a educar a los chicos desde chicos para que esto suceda. Ese te diría que es un plan que por ahí cuando uno lo dice resulta o pareciera ambicioso, pero no lo es para nada, es absolutamente posible. Y después creo que hay que trabajar en cómo se usan los espacios públicos, creo que hay que detener la venta de tierra pública para empezar a generar espacios verdes. La media de la Ciudad de Buenos Aires está en menos de la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de metros cuadrados por habitante de espacio verde, así que me parece que en ese sentido también hay mucho para hacer. Matías, cuando hablamos de conocimiento, enseguida salta lo que es la educación, y vos de hecho la nombraste, y sobre todo está muy pegada a lo que es ciencia y técnica y desarrollo. ¿Qué críticas tenés hacia el proyecto educativo del PRO en la Ciudad de Buenos Aires? ¿O qué aspectos no positivos o negativos ves ahí? El primer reparo que tengo es que fue hecho de espaldas a la comunidad educativa. Es que no se los consultó, no se los llamó. Y son los protagonistas, son los que lo van a llevar adelante. Entonces, uno cuando tiene una responsabilidad ejecutiva, como es el caso del jefe de gobierno, o como es el caso de los legisladores, ¿no?, que tienen la posibilidad de ser quienes hacen y quienes dictaminan las leyes, creo que cuando sucede, cuando se toman endogámicamente, cuando se toman sin escuchar, cuando se toman sin diálogo, cuando se toman sin relevar opiniones de los que realmente saben, pasa esto. ¿Por qué decís sin diálogo? Si en la Ciudad de Buenos Aires nunca ha habido conflictos con docentes, o no es habitual conflictos con docentes generalmente. Porque no se comunicó a la comunidad, no se convocó a la comunidad educativa. Yo te digo lo que pasó con Unicaba. Unicaba se opuso el rector de Itela, el rector de San Andrés, el rector de la UBA. Todas las universidades públicas y privadas se opusieron. Es una medida tomada de espaldas a la comunidad educativa. Es lamentable que eso pase. Es lamentable porque no se escucha a los que saben. Uno para tomar leyes, para interiorizarse, para ser candidato, sí, y mucho más para ser jefe de gobierno. Tiene que escuchar a los que saben, se tiene que nutrir de los que saben. Acá en Argentina hay gente que sabe mucho de educación. Hay gente que es reconocida mundialmente en educación. No podemos hacer una ley como nos convenga a nosotros por un capricho, decir, bueno, yo quiero que sea así. Hay que escuchar a los que saben. ¿Y cuál crees vos que sería un nuevo mejor proyecto a futuro? ¿Lo ves enlazado a la ciencia de la tecnología, por ejemplo? Y déjame decirte que lo de lo que no hay conflictos con los docentes, yo no estoy tan de acuerdo. Si bien es cierto que la paritaria siempre se ha resuelto, hace poco una marcha docente la semana pasada, y los gremios son críticos de la situación de la educación de la ciudad. En general no hay mucha marcha. De hecho, la que fue hace poco fue la de los educadores del Chaco, que eran de la provincia. Auguste de Capital hace poco se manifestó y son muy, te diría, bueno, han sacado una solicitud de apoyo a la candidatura nuestra, los gremios docentes. ¿Y pero eso no crees que es un estilo de utilización política por el resultado de las PASO? No creo que tenga nada que ver. Si en 8 años no hubo ningún conflicto con los gremios, o en general no hubo, y de golpe cuando perdés las PASO aparecen ese tipo de conflictos, ¿no te parece que están utilizándolo políticamente? No, para nada, no. Me parece que decir eso sería absolutamente irrespetuoso de los docentes, que son quienes realmente sostienen la educación pública ante un Estado que les ha dado la espalda históricamente. Me parece que si bien es cierto que por ahí las paritarias de los últimos años estuvieron bien, me parece que un docente debería estar mucho mejor remunerado, no tengo ninguna duda, y me parece que el gobierno de la ciudad, y veo que estás empapado en el tema, así que lo debes saber, ha desinvertido en educación 10 puntos en los últimos 10 años. Es gravísimo, ¿no? Pasó de 25 a 17, 8 puntos en 10 años. Depende cómo tú ven los números. Si vos tomás desde el punto de vista del aumento inflacionario, si es verdad una reducción. No tiene que ver con la inflación. Del total del presupuesto, hace 10 años se invertía el 25%. Hoy, del total del presupuesto, se invierte el 17%. Sí, yo vi los números, pero los números están correspondientes con la inflación. Hubo una baja, es verdad. No. Pero te lo explico. Lo que te estoy diciendo porque vi los números. No, pero no tiene que ver la inflación en esto. Yo sé, por eso. No tiene que ver la inflación. Los números, no me da el cálculo.
O sea, vi los números y Pero sí, hay una deducción, sí la hay. pero es que no tiene que ver con la inflación. Del total del presupuesto, no importa la inflación, sean 5, 10, 20, 100. Saquemos la inflación. ¿100? Sí. Bueno, antes de cada 100 pesos se destinaban 25 a educación. Ahora de cada 100, se destinan 17. Sí. Pero el tema es que a lo que yo voy, perdón, Delfi, a lo que yo voy es que la cantidad que se presupuesta sigue siendo de fondo la misma, el presupuesto aumentó. No es que el presupuesto se redujo de la Ciudad de Buenos Aires. A eso voy. No, se redujo, el presupuesto se redujo significativamente. Bueno, y yendo a innovación tecnológica en educación, ¿cuáles serían las principales propuestas del espacio? Mirá, la innovación tecnológica tiene que estar presente, inclusive te diría hasta Sí. como materia, que hoy no existe. Yo creo que otra de las cosas que hay que rever y que también fue hecha de espalda a la comunidad educativa es esto de la secundaria del futuro, ¿no? Que además claramente no ha tenido resultados. Me parece que ayer cuando hablábamos con Alberto Fernández de la Ciudad del Conocimiento plantea un marco de cuestiones que tienen que ver no solamente con esta creación de esta agencia de ciencia y técnica, no solamente con poner el conocimiento al servicio de la industria, como veníamos diciendo, sino también con plantear, se nos cayó el micrófono, Sí. digamos, porque si no... Sí, un inconveniente. Sino también con plantear una apuesta, una jerarquización de las escuelas técnicas, que en los últimos años ha sufrido muchísimo, ha sufrido un atraso importante, ha sufrido una desinversión importante. Las escuelas técnicas, sobre todo pensadas en términos de un modelo de ciudad y un modelo de país, donde la industria, donde las grandes empresas van a ir a buscar a los chicos que salen del colegio secundario, que hoy es uno de los grandes problemas, el desempleo juvenil. Matías, uno de los temas que también ahora está como en auge, no solamente acá en Argentina, sino en América Latina y en especial y en el mundo, es el tema de la automatización del trabajo, el trabajo del futuro. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos uno de los grandes issues que se estuvieron hablando durante todo el año fue Uber, Rappi, Globo y demás, que se lo considera ilegal en la ciudad, pero que a pesar de eso sigue funcionando. ¿Cuál te parece que deberían ser los cursos de acción frente a estos tipos de empresas? Yo personalmente considero que es algo imposible de parar y en todo caso hay que buscar algún tipo de adecuación. Totalmente, coincido con vos, es imposible de parar. El avance de la tecnología es imposible de parar, es una necedad pensar en parar el avance de la tecnología. Lo que hay que hacer es poner un marco regulatorio. Lo que no puede pasar es lo de hoy. El limbo no puede pasar. Uno como Estado no puede mirar para otro lado, ¿no? Uber es legal y no funciona, pero no es legal. Bueno, eso no puede pasar. Lo que hay que hacer es ponerle un marco regulatorio a eso, a Rappi, a Globo. Si esas empresas funcionan, que yo creo que está bien que funcionen, que son cómodas, que están buenísimas, que uno pide comida por teléfono, está genial. Ahora, si la rentabilidad es en base a los derechos de los trabajadores, y bueno, algo no funciona. ¿Y cuál No hay negocio ahí. ¿Cuál pensás que sería como una buena manera de abordar esto más allá del marco regulatorio? Porque yo imagino que si tuvieras, por ejemplo, con Rappi, y la idea es proteger a los derechos de estos trabajadores, no va a ser una reunión, digamos, solamente con la empresa, sino que va a haber una necesidad de que se agrupen los trabajadores. Yo creo que es inevitable llamar, justamente en general por el contexto del país, pero además porque me parece que la situación de trabajo se agrava en los términos que planteas vos, ¿no? Con las nuevas, Sí. con las nuevas formas, con las nuevas plataformas. Y me parece que es imperioso trabajar y hablar de una reforma laboral, no una reforma laboral en los términos en los que habla este gobierno, ¿no? Una reforma laboral en otros términos que se adecue a las nuevas tecnologías. Y yo creo que cuando Alberto Fernández habla de este gran consenso al que hay que convocar, está hablando de esto. Matías, teniendo en cuenta que Juan Grabois forma parte del espacio de Frente de Todos y que vos te pronunciaste en contra de varios de los sucesos y de los dichos de él en las últimas semanas, ¿cómo pensás dirimir estas internas o diferencias internas dentro del espacio y qué rol tendría la cámpora? Mira, las diferencias son constructivas. A mí me gusta escuchar y me gusta que la gente opine diferente a mí. Y sobre todo la gente que comparte el espacio conmigo. Yo me enriquezco. Por eso cuando recién te contestaba sobre educación, a mí me gusta escuchar, inclusive cuando pienso de una determinada manera y escucho gente que me hace cambiar, me gusta, no me enojo. Sí. Así bueno, pero él tuvo comportamientos como, no sé, ir a un shopping y... Bueno, yo eso lo condené públicamente, yo con eso no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el método, para nada, y lo dije públicamente. Sí. Y creo que no veo conflicto ahí, porque claramente la responsabilidad ejecutiva va a recaer sobre nosotros y en eso hemos sido muy, muy claros. Con respecto a la cámpora, va a tener un rol como el que viene teniendo en la campaña. Yo no veo, el otro día dije en alguna nota que nos veía con ganas y deseo, no es que no veo con ganas y deseo de participar, todo lo contrario, veo un proceso en el cual
todos los que han participado del gobierno anterior han aprendido mucho, en el cual han sabido y han entendido que hay que convocar y que hay que hacer una coalición mucho más amplia, en la cual se escuchen la voz de todos y además tengamos la posibilidad de interpelar a una parte del electorado a la cual claramente ellos no llegaban y a la cual claramente ellos habían dejado de seducir. ¿Y qué se siente formar parte de un espacio en el cual Cristina Fernández de Kirchner es candidata a vicepresidenta y está acusada por tantas causas de corrupción? Mira, lo primero que se siente sobre ese tema es que hay un debate de la corrupción que tiene algo de hipocresía y que tiene que ver por ahí con cómo se plantea, porque yo estoy absolutamente convencido que la corrupción no tiene que ver con las identidades políticas, sino con las personas. Las personas son corruptas, no las identidades políticas. Y en ese caso, cuando uno tiene un rol público, como es mi caso, tiene que ser muy muy claro y muy cuidadoso y muy cauto. Y yo lo he dicho y lo he dicho públicamente. En cualquier caso, se llame como se llame, si hay una condena, si hay una sentencia firme, tiene que ir preso, se llame como se llame. ¿Y vos crees que es personal? Porque de acuerdo a varias investigaciones se concluye que fue una red de corrupción, no sino una personalidad. Mira, yo creo que en mi caso, cuando tengo un rol público hay que ser cuidadoso, porque no corresponde y porque uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina en los últimos años es la intervención del Poder Ejecutivo o de quienes pretenden serlo en la esfera judicial. Y eso me parece que hay que ser muy claro y muy vehemente, ¿no? En que los poderes tienen que estar bien divididos, en que cada uno tiene que tener la posibilidad de actuar. Y esto de que los políticos opinan, a mí no me gusta cuando los políticos opinan de la justicia. Me parece que no corresponde. Me parece que la justicia tiene que actuar y tiene que cumplir con el rol republicano que tiene. Y cuando cumple con ese rol, se aclaran las dudas muy rápidamente. Bueno, Matías, muchas gracias por tu momento, que sabemos que tenés un tiempo acotado, y por venir acá. Ha sido un placer tenerte en el estudio. Y bueno, mucha suerte en las elecciones y esperamos tenerte de nuevo si gustás de volver. Bueno, muchas gracias, cómo no. Gracias. A ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a una tanda y sigue streaming.